Estamos estudiando ¿qué libro? Corintios. ¿Quién escribió Corintios? Corintianos. ¿Quién? No sabe. ¿Cómo que no se sabe? Pablo, ¿no? ¿Qué número de carta que escribió Pablo? La primera carta que escribió Pablo, ¿verdad? También les dije de que es una de las epístolas más leídas de la Biblia. Hay un estudio que dice que el libro del que más sermones se ha hecho es del libro de Corintios. Es, bueno, un dato interesante, ¿no? Todavía estamos en el capítulo 1, vamos 3 semanas y todavía vamos en el capítulo 1, así que ya saben que nos vamos a tomar bastante tiempo estudiando Corintios. Hoy vamos a estudiar desde el versículo 17 hasta el final del capítulo, ¿sí? Pablo, ¿cómo comenzó este capítulo? Agradeciendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de que hablábamos de que Corintios era una ciudad complicada? Era una ciudad muy idólatra, muy inmoral, muy pagana. Era muy difícil de alguna manera no participar de la cadena de la idolatría, por llamarlo así, ¿no? O sea, si ustedes compraban carne en el mercado para comer, ¿qué pasaba? Esa carne previamente, ¿qué era? Era sacrificada a los dioses, ¿no? O sea, ustedes estarían comiendo carne, o sea, estarían pagando, financiando un sacrificio idólatra, ¿no? Bueno, es algo muy parecido a lo que pasa ahora porque sabemos que nuestros impuestos van a la Iglesia Católica y financian un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, claro, no somos católicos de alguna manera, ¿no? Hay que pedir una devolución, ¿no? Ajá. Bueno, igual es interesante eso, ¿ya? Porque el catolicismo es la entidad filantrópica más grande del mundo, ¿no? Entonces, ese dinero que se va de los impuestos a la Iglesia Católica financia muchísimos proyectos sociales, orfanatos, hogares, casas hogares. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de inversión social, es una buena inversión, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, ese era Corintios, ¿no? Una iglesia muy moral, una ciudad muy inmoral, una ciudad muy idólatra, pagana y todo eso, ¿no? Y la iglesia había sido influenciada por la inmoralidad, por la idolatría, por la carnalidad y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces Pablo comenzó el capítulo hablando de un problema entre los tantos problemas que tenía la iglesia, que era la división, la falta de unidad, ¿sí? Pablo comienza diciendo de que ustedes dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Pedro y otros dicen yo soy de Cristo. 4 personas, ¿no? Y Pablo, ¿cuál fue la actitud de Pablo? Decir, ¿acaso Pablo murió por ustedes? ¿Acaso Pedro murió por ustedes? ¿Acaso Apolos murió por ustedes? Y de hecho, para Pablo, hacer esa afirmación de ser comparado con Apolos, con Pedro, ha debido de ser bastante fuerte, ¿no? Porque Pablo, ustedes saben que tenía un currículum impresionante, o sea, era un tipo que tenía grandes estudios, que era súper respetado, pero no era tan bueno predicando, no era tan bueno en sus sermones. Era tedioso. Les conté la historia de Eutico que se quedó dormido mientras Pablo predicaba y se cayó y se murió, ¿no? En pleno sermón. Pero Apolos era un tipo que era considerado muy elocuente, era un tipo que era considerado muy bueno en sus sermones. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Los comparaban y la iglesia de Corintios, un sector prefería a Apolos, un sector prefería a Pedro, un sector prefería a Apolos, a Pablo, y otro sector decía, no, yo nadie, yo Cristo nomás. Y Pablo exhortó a que hacer eso era hacerle un daño a la iglesia, ¿no? De que nuestros ojos deben estar puestos solamente ¿en quién? En Cristo, ¿no? De que realmente debemos humillarnos y aportar a la unidad de la iglesia, ¿no? También hablábamos de que en la carta anterior Pablo reconoce que los dones ya estaban repartidos en la iglesia. Entonces era una iglesia muy complicada, era una iglesia dividida, que se peleaban, que murmuraban, que hablaban mal del otro, todo esto. Pero a pesar de eso, Pablo reconoce que la iglesia estaba llena de dones. O sea, la iglesia ya tenía todo lo que necesitaba para ser edificada. A veces nosotros en nuestras iglesias decimos cosas como, falta esto, aquí no hay bueno esto,
aquí hay que corregir esto. Y de hecho, siempre van a haber cosas que corregir en las iglesias. ¿Por qué? Porque somos personas imperfectas y como la iglesia está compuesta de personas imperfectas, van a haber errores. Siempre, no existe una iglesia que no tenga esos errores. Pero, ¿qué es lo que vemos en Corintios? De que Dios ya repartió los dones para edificar la iglesia en todos los miembros de la iglesia. Entonces la responsabilidad de edificarse mutuamente recae en todos los miembros de una congregación. Y todos debemos poner en práctica esos dones. Si bien siempre van a haber carencias, cosas por mejorar y todo eso, lo espiritual necesario para edificarnos, Dios ya lo dio. Y tenemos que poner en práctica esos dones. ¿Sí? Entonces, continuando esto, vamos a leer del versículo 17 de Primera de Corintios, el capítulo 1, al versículo 28. Sí, Primera de Corintios 1, del versículo 17 al versículo 31, perdón. Capítulo 1, versículo 17. Si su versión carga lento, tienen que borrar sus fotos. Ya, dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, sino muchos poderosos ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros crucificados en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Pablo estaba preocupado, ¿no? Pablo estaba preocupado por la división que había en la iglesia, y él aquí ya comienza a tomar cartas en el asunto, ¿no? Al principio Pablo era: Dios los ha bendecido, siempre que me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios, me alegro siempre que me acuerdo de ustedes. Después de eso, ¿qué dice? Pero hay algo que no está bien. Y es que la iglesia había hecho grupitos y había hecho división, ¿no? Entonces, él ya comienza a tratar este problema, y yo creo que él comienza yendo a la raíz de los problemas, a la raíz de muchos de las cosas que hacen que nosotros necesitemos de Dios. Y yo creo que ese problema era el orgullo, ¿no? El orgullo de que muchos se sentían superiores al del costado,
El orgullo de que muchos no querían ser corregidos por Pablo porque ellos eran de Apolos, o que muchos no querían ser corregidos por Apolos porque eran de Pablo. Y Pablo comienza a mostrar lo contrario del orgullo, que es una virtud fundamental del cristiano, ¿no? Que es que el creyente debe ser humilde, o sea, debe resaltar su humildad y su sencillez. Y yo creo que en una comunidad, en humildad y en sencillez, no habría espacio para las divisiones. Y ese es el desafío que Pablo muestra en este capítulo, ¿no? Y Pablo hace una diferencia extrema en lo que representa la cruz. Y eso está en el versículo 18, ¿no? Y es como que la cruz representa dos cosas al mismo tiempo. Y él dice así: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan es, ¿qué dice? Poder de Dios. Entonces, ahí era algo en lo que realmente Pablo estaba buscando humillar a la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos se creían superiores, muchos se creían saberlo todos, muchos creían que tenían autoridad porque eran de Pablo, porque eran de Apolos o cosas así. Pero al final Pablo, que termina diciendo: ¿saben qué? Esto de aquí no tiene nada de sentido. Lo único que tiene sentido es que cada creyente se rinda a la cruz de Cristo. Y ojo, la cruz de Cristo no te va a dar mucho estatus en el mundo. ¿Por qué? Porque la gente de afuera considera que la cruz es locura, que es algo sin sentido. Y la verdad es que muchas veces, y yo creo que yo estoy percibiendo mucho eso últimamente, en que la gente está tomando el evangelio como algo absurdo. En la Nano del viernes hablábamos sobre todos estos videos que la gente comenzó a hacer. ¿Se han visto los cristianos que van a los puentes a colgar esos carteles que dice: con mis hijos no te metas, no la ideología de género y eso? Pero se ha vuelto como que tendencia que bloggers vayan a los puentes y le digan al que está parado ahí, le digan: ¿qué es la ideología de género? Y que respondan una pavada y luego lo suban a internet, y todo el mundo se burla, estos fanáticos, estos idiotas, estos ignorantes, etcétera, etcétera, y comienzan a crear un estereotipo del evangélico, del cristiano. Hace pocos días yo miraba un video que parece que ya se han dado cuenta que eso está pasando, y fue un tipo con una cámara y con un micrófono a preguntarle a uno que está agarrando esos carteles, y le dice: ¿qué es la ideología de género? Y le dice así: no, yo no puedo hablar, ahí está la pastora, vayan a hablar con la pastora. Entonces fueron con la pastora. ¿Usted es la pastora? ¿La pastora? Sí, yo soy la pastora. Por favor, ¿podrías explicarnos qué es la ideología de género? No, nosotros no damos entrevistas. Cualquier cosa tienen que ir al puente Aramburu. Ahí le pueden dar informes. Así le dijo, ¿no? Y dijeron: estas son las personas detrás de los carteles de con mis hijos no te metas. Y se volvió, yo leía los comentarios, ¿no? Y querramos o no, nosotros somos parte o sea, ellos son nuestros hermanos, somos hermanos. Somos parte de la misma iglesia, somos parte de la misma fe, somos parte creemos en lo mismo. Tenemos probablemente diferentes opiniones en muchos sentidos, que no son esenciales, y que es normal tener diferencias de opiniones, pero en lo central creemos en Cristo, creemos en su salvación, creemos que somos salvos por gracia, por fe, no por obras, etc. Y la verdad es que cada vez se refuerza mucho ese estereotipo del cristiano ignorante, del cristiano que no tiene opinión, del cristiano que es un títere, ¿no? Porque ellos muestran mucho la imagen de que alguien te manda a hacer y tú lo haces solamente por obedecer al que te mandó a hacer, pero no tienes ni idea de por qué lo haces. Entonces, realmente, a veces eso podría ser saludable en el sentido de cómo, que yo creo que eso es algo así que se podría valorar, de cómo la iglesia se ha unido
a tomar cartas en el asunto. A mí, en lo personal, me gusta mucho esa actitud subversiva cuando la iglesia se junta. No sé si se acuerdan, por ahí leí una historia que alguien compartió de que hubo una época en que los cristianos decidieron no comer azúcar a manera de protesta por los cristianos que eran esclavizados en los campos de cultivo de caña de azúcar. Entonces todos los cristianos de una determinada región dijeron, ¿saben qué? No vamos a consumir azúcar. Ese precedente así de subversión, de activismo, a mí me agrada, me parece positivo. Jesús mismo era bastante subversivo, bastante activo, activista, ¿no? Entonces, estos movimientos me parecen interesantes en el sentido de cómo se organizan, cómo están dispuestos a levantarse temprano e ir a un puente y tomar un puente y llenar todos los puentes de la ciudad con un mensaje. Eso me parece positivo. Pero tal vez el desarrollo del mensaje no está siendo muy sabio y está trayendo efectos adversos y perjudiciales a la iglesia. En lugar de tender puentes hasta que aleja a las personas de la fe. Bueno, es todo un estudio profundo, o una conversación más profunda, pero a lo que voy es que se está reforzando un estereotipo negativo del cristianismo, y a pasos muy agigantados. Y la verdad es que cada vez cuando un cristiano honesto vaya a presentar el Evangelio, ¿qué va a recibir? Críticas, ¿no? Y si nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo necesito arrepentimiento constante, y si le cuentas a alguien, oye, tú también necesitas arrepentirte de lo que estás haciendo, te va a decir, tú estás loco. Y la verdad es que esto Dios ya nos venía advirtiendo desde hace 2000 años en la iglesia de Corintios, de que la verdad es que más nos vale tener una actitud humilde. ¿Por qué? Porque la gente va a tomar nuestra fe como locura. Y eso es algo que ya podemos percibir, ya podemos ver, ¿no? Entonces, el centro del Evangelio se basa en la cruz, pero no es posible extender ese Evangelio sin humildad. No hay forma de extender el Evangelio sin unidad también. Y algo que dice en el versículo 17, miren, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y a veces nosotros estamos haciendo vana la cruz de Cristo, con nuestras actitudes, con el tratar de defender solamente racionalmente la fe. Y la verdad, lo que pasaba en la iglesia de Corintios es que la iglesia de Corintios estaba haciendo vana la cruz de Cristo. Entonces, ¿cuál era el problema que Pablo está mostrando ahí? La sabiduría humana. Que el hombre, los de la iglesia de Corintios estaban basando su fe en su conocimiento y ya. Y eso les estaba formando o fortaleciendo un orgullo notorio que hacía que produzca esa división. ¿Y quién me dice quién fue el primer ser que pecó de orgullo en la Biblia? Pedro. ¿Cómo? Antes de Eva. El diablo, Satanás. En el cielo, ¿se acuerdan? Que estaba... que Satanás, antes de ser Satanás, era un ángel. Y era un ángel que quiso ¿qué? Ser como Dios, ¿no? Quiso ser adorado. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? El orgullo, ¿no? Después de eso, con Eva también, Satanás tentó a Eva, ¿y qué le dijo? ¿Se acuerdan? Si comes de ese fruto serás como Dios, le dijo. ¿Y Eva qué dijo? Lo comió, pues. Ah, ya chévere, dijo, ¿no? Acá. Iba a ser una diosa, ¿no? Y bueno, y en la Biblia nosotros vemos casos y casos de el orgullo. Y el Evangelio básicamente lo que hace es humillarnos. O sea, si tuviéramos que hablar del opuesto del Evangelio sería el orgullo.
Porque el Evangelio que muestra tu condición, que la verdad es que no es nada bonita. O sea, si nosotros nos vemos a través de la cruz nos muestra que somos seres miserables, que somos seres que no tenemos ningún valor en nosotros mismos si no fuera por Cristo. Nos habla de seres que estamos solamente destinados a hacer el mal y que por más que nos esforcemos, nuestra naturaleza nos lleva al mal. Pero Cristo quiso mostrar su gracia, su misericordia, su bondad. ¿Para qué? Para escogernos, para salvarnos. Y en este capítulo dice, ¿no? Voy a leer el versículo. ¿Qué hace Dios con la sabiduría humana? Eso está en el versículo 19. Dice, el 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden y a los que se salvan, o sea, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y la verdad es que el conocimiento humano, Dios lo desecha. Y toda opinión que sea humana, y entendamos opinión humana a toda opinión que no esté basada en los principios de Dios, ¿qué hace Dios? La toma como una cosa desquiciada y ya. Y la verdad es que hay muchos mensajes, incluso dentro de las iglesias, que no están basados en la palabra de Dios. Incluso esos mensajes son tomados como ¿qué? Como locura. Y Dios la destruye y la desecha. Y eso hace que nosotros no confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos solamente ¿en qué? En lo que está escrito. A mí me gustó algo que alguien dijo una vez. Dijo así: en los púlpitos se debería dejar de decir Dios me ha hablado y decir cada vez más escrito está. A mí eso me hizo pensar mucho, porque muchas veces terminamos hablando solamente de nuestra opinión, ¿no? O lo que nosotros creemos sobre respecto al tema, y a veces utilizamos la Biblia para reforzar nuestras opiniones. Pero lo que nosotros debemos hacer siempre que hablemos de Dios, que compartamos, que evangelicemos, que nos animemos entre nosotros es: te estoy diciendo algo que no es mi opinión, te estoy diciendo algo que está escrito. Y yo creo que esa es la base de una iglesia sólida. Esa es la base de una relación sólida. ¿Por qué? Porque nuestras opiniones pueden estar equivocadas, pero nuestras opiniones tienen que estar basadas ¿en qué? En la palabra de Dios. Hay cosas saludables en las que no vamos a estar de acuerdo, y está todo bien con eso. Eso es bueno. Yo les dije alguna vez, que alguien dijo también, en un lugar donde todos piensan igual, probablemente nadie piensa. Y es cierto. La iglesia durante 20 siglos no pensó igual, y eso no es malo. Pero en los puntos centrales tenemos que estar de acuerdo. Y los puntos centrales están ¿dónde? En la palabra de Dios. Entonces, el problema, la sabiduría humana, el orgullo humano. Y la solución, la cruz. Eso es lo que nos está planteando Pablo, ¿no? El método que Pablo muestra para solucionar este problema es el valor que tenemos en la cruz de Cristo. Y ahora yo les hago esta pregunta: ¿qué es la cruz de Cristo para nosotros? ¿Qué nos hace sentir o pensar cuando tenemos una cruz por delante? Yo hace unos días también leía un artículo sobre la señal de la cruz. Los que han sido católicos se acuerdan de la señal de la cruz, ¿sí? Es interesante porque esa señal muchos protestantes, muchos evangélicos también la han utilizado. Y de hecho hay un sector cristiano evangélico no católico que utiliza esa señal de la cruz. Y a mí algo que me parece bonito de eso es que, si bien ese símbolo no tiene ningún poder en sí mismo,
La gente salía de sus casas y hacía ese símbolo, no, o sea, supersticiosamente, pero había un sector honesto que hacía ese símbolo con la finalidad de tener la cruz presente en sus vidas y entender que si uno sale de su casa es por gracia de Dios y por amor de Dios, y que si uno regresa a su casa es la cruz de Cristo la que nos ha regalado un día más de vida en gracia, en misericordia, donde sus misericordias se han renovado cada mañana. Yo no estoy proponiendo de que hagamos esa señal de la cruz y todo eso, ¿no? Pero a mí me parece un simbolismo lindo, y que muchas veces tal vez no deberíamos estar haciendo la señal de la cruz todo el tiempo, pero deberíamos estar pensando en la cruz todo el tiempo. Deberíamos realmente humillar nuestras opiniones, todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido, y decir, ¿sabes qué? Vamos a pasar todo eso por el filtro que es la cruz de Cristo, que es el Evangelio de Cristo, que está contenido ¿dónde? En su palabra. A veces suena muy romántico, pero la verdad es que es algo que requiere un sacrificio. Pablo, él decía, voy a leer el versículo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por estar vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está Cristo, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces, si tenemos algo de qué sentirnos orgullosos, es de que Cristo murió por nosotros. A veces nosotros nos sentimos orgullosos por nuestros trabajos, por nuestras profesiones, por los talentos que tenemos, por las habilidades que tenemos, y eso a veces nos define, ¿verdad? A veces nosotros quisiéramos que la gente nos reconozca por algo que hacemos, o quisiéramos que cuando alguien piensa en nosotros, piense en alguna virtud o en algo sobresaliente que hayamos hecho o algo así, ¿no? Pero Pablo está diciendo que él nos escogió, y luego está diciendo que escogió lo peor del mundo. ¿Con qué intención creen que dijo eso? Con la intención de que no nos creamos mucho. La verdad, sintámonos agradecidos de que Dios nos escogió y seamos conscientes que escogió lo peor. ¿Para qué? ¿Para avergonzar a qué? A lo que se creen mucho. Entonces, realmente este capítulo de Corintios básicamente busca solucionar el problema de las divisiones confrontando el orgullo. Y a veces nuestro orgullo está más presente de lo que quisiéramos, está más presente de lo que nos damos cuenta incluso, ¿no? Yo creo que muchos de la iglesia de Corintios no lo percibían así, y por eso Pablo tuvo que tomar cartas en el asunto. Entonces, no tenemos mucho de qué jactarnos, ¿no? Realmente cultivemos una vida de humildad, que lo que nos haga sentir orgullosos sea solamente la conciencia en la cruz, ¿no? Que realmente somos personas que necesitamos desesperadamente gracia y misericordia cada día de nuestras vidas. Entendamos que todos los que estamos aquí estamos en un proceso, todos. Entonces eso nos debe hacer sensibles al del costado. A veces somos muy duros entre nosotros. Dios no quiere eso, ¿no? Dios quiere que realmente nos veamos con misericordia, veamos a los demás como superiores a nosotros mismos, que acuérdense lo que también leímos, si nos exhortamos, hagámoslo con mansedumbre. Realmente busquemos esa unidad que la iglesia de Corintios no tenía y que Pablo busca formar, ¿no? Corregir y formar. No nos sorprendamos cuando realmente nos tilden de locos y nos digan, uy, ustedes han visto, ¿no?, los memes
que dice, ¿qué es la religión? ¿Qué es el cristianismo, la religión, algo así, ¿no? Un montón de gente hablando con su amigo imaginario, ¿no? Sí, sí han leído, sí han visto eso en internet de todas maneras. Entonces, seamos conscientes que eso va a pasar, ¿no? Pero entendamos que para nosotros, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué es Dios? ¿Qué es la cruz? Es poder. Y poder para salvarnos. Vamos a orar. Dios, gracias por este día en el que estamos aquí, reunidos, rindiéndote culto, humillando nuestros corazones y escuchando que tu palabra nos recuerda lo necesitados de ti que estamos, Señor. Y estamos aquí queriendo rendirnos aún más a ti, Señor. De que nuestra opinión nunca esté por encima de lo que debe estar, Señor, que es tu palabra. Ayúdanos en este camino que no es fácil y que a veces nos sorprendemos de nosotros mismos incluso, Señor. Pero imploramos que tú sigas trabajando en nosotros como lo vienes haciendo y sigas fortaleciendo nuestra fe, Padre. No permitas que el orgullo se anide en nuestros corazones, Señor, sino que realmente cultivemos un espíritu cada vez más noble, más manso en ti, y que cualquier cosa que esté tal vez cargándonos, cansándonos o volviéndonos personas que no transmiten lo que tú quieres que nosotros transmitamos, ayúdanos a ayudarnos. Ayúdanos a ayudar a la persona que está necesitando ánimo, corrección, un abrazo, el ser escuchados, el que se sienta menos solo. Te pedimos que realmente estemos pendientes del costado, Señor, y que no sea algo superficial. Sabemos que no es fácil llegar a esa intensidad, Señor, pero creemos que con tu ayuda nos estás ayudando a cada día a ser mejor que ayer, Señor. Te pedimos perdón también por las veces que te hemos fallado, que hemos hecho vana la cruz de Cristo, Señor, que nuestro orgullo ha vencido y que nuestro orgullo tal vez ha traído enemistad, ha traído conflicto, ha traído malos pensamientos contra el otro, Señor. Y hoy queremos ponernos a cuentas contigo y amar al hermano. ¿Por qué? Porque afuera hay gente que nos necesita unidos, Señor. Y a veces nuestros conflictos hacen que restemos fuerza al expandir tu reino al mundo, Señor. Ayúdanos a que no sea así. Ayúdanos ayúdanos a estar lo suficientemente fuertes como para poder hacer impacto afuera, Padre. Que no sea solamente un deseo, un sueño, sino que sea algo real, algo concreto. Que la gente al vernos pueda decir, mira cómo se ama. Yo quiero ser parte de una comunidad así. Te amamos, Señor, y gracias por tu misericordia, por tu gracia y tu perdón inmerecido, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Cantamos.
dejó su trono y su gloria.